Mi nombre es Luis Togarar. Estamos en el festival con la película de Jardín de Yuriana, que está codirigida con mi compañera Natalia Mejía. Y la película pues sigue a una niña del Amazonas peruano que tiene una gran conexión con la naturaleza. Y un día pues su mundo se vuelve patos arriba, por así decirlo, se tambalea y tiene que buscar fortaleza en algo muy profundo dentro de ella y en algo dentro muy profundo dentro de su cultura ancestral. Bueno, Natalia y yo de aquellas éramos pareja, entonces fue como una gran prueba para nosotros, fue un gran proceso de comunicación. Yo traía cierta sensibilidad y experiencia en el mundo del cine, para ella era la primera vez que trabajaba en el audiovisual, pero ella traía una sensibilidad en torno a la historia, en torno a las niñas, en torno a eso. Entonces fue como un proceso de escucharnos y de permitir que las dos sensibilidades danzasen juntos. Ella fue muy buena trabajando con los actores, pues que tiene un don para crear ese espacio, y yo andaba de un lado para otro con las cámaras diciéndole a la gente que no nos quedaba tiempo y que teníamos que seguir y cosas así, ¿no? Pero al final, pues fue una experiencia muy intensa en la que nos retó a todos los niveles, pero como te decía antes, la intención era: esto se va a acabar, lo vamos a hacer y no nos vamos a ir de este lugar hasta que lo hagamos, y al final lo hicimos, y era la promesa que le habíamos hecho al hacerlo. Yo viví unos años en la propia selva amazónica junto a a mi compañera Natalia, y los dos estábamos inmersos, rodeados de una cultura pues ajena y muy mágica a nosotros mismos. Y de forma orgánica empezamos a hacer como Natalia empezó a hacer talleres con las niñas de las comunidades de alrededor, talleres de juego, de exploración, y poco a poco pues surgió la idea de, oye, vamos a hacer una película con estas personas, ¿no? Y lo que empezó como un juego fue complicándose gradualmente hasta acabar en una hazaña épica para nosotros, por así decirlo. Pero sobre todo la intención que teníamos fue hacerle un regalo a la selva, hacerle un regalo a sus gentes, después de nosotros haber recibido tantísima magia y tantísima curación, por así decirlo, pues queríamos honrar ese tiempo, pues haciendo un regalo en forma de arte y honrar la reciprocidad, que es algo de lo que aprendimos allá. Cuando recibes, hay que dar también. La película fue rodada en 5 días, aunque hubo un proceso más largo de preparación con los actores. Y no fue en tanto en sí el trabajo de edición, que a lo mejor fueron un par de meses, pero tuvimos que esperar mucho tiempo porque conseguimos un crowdfunding para pagar toda la postproducción, efectos especiales, una banda sonora estupenda que nos hicieron. Entonces, fueron meses y meses, pues, de tocar puertas y pedir dinero para poder finalizar. No, en realidad fue un proceso de aprendizaje para nosotros, de acostumbrarnos a las dinámicas, de preguntar. Un proceso, bueno, te imaginas, es el Amazonas, hace calor, hay mosquitos, estamos trabajando con niños, temas sensibles también en algunas de las comunidades, pues fue un proceso de ganarse la confianza muy poco a poco y ver, pues involucrarlos ya a nivel personal, a nivel de trabajo, incluso a dejar que sus historias también transformaran nuestra historia que veníamos. Entonces, una de las cosas que me gustaría nombrar es que ninguno de los actores, de las niñas pequeñas con las que hemos trabajado, eran profesionales. Entonces tuvimos que idear un sistema de juego en el que todos aprendíamos unos de otros para acercarnos al acting de una forma más natural. Fue un intercambio precioso en el que las niñas crecieron un montón y nosotros como directores aún más. Fue como ahí donde realmente fueron meses de trabajo, de buscar, de hacer talleres, de encontrar, de práctica y error con todas estas niñas, un proceso muy rico y que al final, pues, creo que tiene el resultado en la pantalla. Te comentaba que una de las cosas que más aprendí es que a la hora de crear, bueno, a la hora de todo en la vida, ¿no? La intención es lo más importante, porque esa intención es lo que te va a hacer de brújula una vez empiece a fallar todo lo demás, que siempre va a ocurrir de cierta manera u otra. Entonces, para mí, para nosotros fue un trabajo de preguntarnos por qué estábamos haciendo esto, recordarnos que esto era para regalar, que esto era una cosa para las niñas,
Y eso es lo que nos guió en todos esos momentos, la intención. Y a la hora de actuar y de trabajar con actores, actrices, en este caso niños que no habían visto una cámara en su vida, muchos de ellos, lo que más aprendimos es que lo más importante era crear un espacio en el que se sintieran seguros. Más allá de forzar, nuestras emociones entre ellos o como tenía que ser, era crear un espacio en el que las niñas se sintieran seguros y de ahí brotaba una magia que muchas veces incluso no estaba prevista en el guión, pero que volvía a la vida, ¿no? Entonces, cuando se sentían escuchados, cuando se sentían seguros, pues era cuando las cosas funcionaban. Para mí eso fue una gran lección. Bueno, tenemos un making of, por si la gente lo quiere ver, un documental de todo el proceso, que es tan bueno como el propio cortometraje. Pero muchas cosas pasaron. La selva es un lugar en el que no se puede planear y, y cada día está cambiando. Pues, por ejemplo, después de trabajar durante 2 meses con una de las niñas, a 10 días del rodaje, su familia se tuvo que ir, tuvieron que viajar y perdimos la niña después de haber entrenado y de haber estado con ella por eso a 10 días de rodar. Tuvimos que encontrar otra, tuvimos que improvisarla y tuvimos que solucionar como podíamos, ¿no? Eso, trabajar con temperaturas extremas, teníamos que parar a la hora de comer porque no se podía trabajar, entonces, y no queríamos tampoco, pues, estamos trabajando con niños, así que éramos muy sensibles de no forzar demasiado, entonces ni siquiera teníamos los 5 días enteros, muchas localizaciones, es otra de las cosas que aprendí, quizás habría reducido las localizaciones a la mitad si lo sé ahora, pero sí, muchos momentos de improvisación, ¿no? La selva te enseña a improvisar, a adaptarse, como dicen, ¿no? Como los animales que ven allí, la adaptación lo es todo. Bueno, para mí es un auténtico honor. Esta es nuestra premier y nuestro estreno del cortometraje en el continente americano. Y no podemos estar más contentos de haber sido vistos por el festival y de que nuestro trabajo se esté exponiendo al lado de lo que espero seguramente sean otras obras excelentes. Así que estoy muy agradecido, estamos muy agradecidos de estar en este lugar y deseando ver al resto de obras y deseándole mucha suerte a todos ya. Para mí estar aquí es todo un honor. Así que gracias. No, sí, agradecer a todo el equipo, agradecer a todas las personas, a las familias de las niñas que confiaron en nosotros, agradecer a Fernanda, nuestra actriz, que estuvo ahí con 8 añitos aguantándonos, y agradecer a todas las personas que vinieron confiando en el proyecto, atraídos por la historia. Era un proyecto, un equipo mínimo, súper pequeño, en el que la gente tuvo que hacer muchos esfuerzos. Así que siempre, pues, nunca está de más agradecer su trabajo.